Muy bien, ahora vamos a continuar con fisiología de membrana una vez que ya entendimos el transporte celular. ¿La sigue? El funcionamiento de la membrana es también importante porque básicamente cualquier repercusión en el funcionamiento de la membrana pues me genera alteraciones en el transporte de sustancias. Entonces, gracias a este transporte, de transporte de iones que existen a lo largo de la membrana, puede existir una diferencia de cargas y entonces puede existir la contracción muscular, incluso la neurotransmisión, que veremos después. ¿La sigue? Una de las cosas importantes a considerar es algo que se denomina potencial de Nernst. Como sabemos, existen, o los iones tienen una diferencia de concentraciones químicas, pero también es cierto que los iones tienen cargas eléctricas. Entonces, se supone que si tú pudieras equilibrar esto, o sea, si tú pudieras equilibrar la carga eléctrica y las concentraciones, pues eso de entrada está difícil. Pero esto lo podrías lograr más o menos si tú tienes cierta carga eléctrica, más o menos. Entonces, esa carga eléctrica hipotética le llamamos potencial de equilibrio. ¿Qué va? Potencial de equilibrio hace referencia a una carga eléctrica en el cual, de manera hipotética, se igualarían las concentraciones de un ion en dos espacios. Esta ecuación, entonces, para poder medir o poder calcular el potencial de equilibrio, se empleó la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst establece, básicamente, no quiero ahondar mucho en esto, que la velocidad o la cantidad de este potencial de equilibrio depende de la temperatura de una persona. Por ejemplo, vean, es directamente proporcional a la temperatura. Esta R es una constante, entonces para este caso no nos importa. La F igual es una constante y la Z representa la valencia de un ion, o sea, si es carga positiva o carga negativa. ¿Se queda claro? Entonces, si te das cuenta, que el potencial eléctrico de una célula, el potencial de equilibrio va a depender de la temperatura corporal y de la carga eléctrica. Y a su vez también depende de las concentraciones que existen tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Entonces, existen maneras de medir este potencial de equilibrio dependiendo del diferente ion. Mira, la sigue. Entonces, aquí están los valores de todo esto, para que lo pudiéramos hacer, ¿no? R, como les dije, es una constante. La temperatura, considera temperatura absoluta, grados Kelvin. Se considera en general que nosotros tenemos una temperatura corporal estable, una valencia que depende del ion, ¿no? El número E, que también considera la ecuación, y la concentración de los diferentes iones. Y la sigue. Entonces, de manera general, la ecuación de Nernst se abrevia así. Considerando que R es una constante, que F es una constante, ¿no? Que mi temperatura en promedio es una constante, ¿para qué va? Haciendo el cálculo de estas tres variables, o sea, de estas tres, el valor que me da de estas tres es menos 60. ¿De cuánto? Menos 60. Y entonces, ¿de qué va a depender que el valor de esta ecuación sea positivo o negativo? De la valencia, de la carga eléctrica. Por ejemplo, como les dije, este valor aquí que me da como resultado es menos 61. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si un ion tiene carga eléctrica negativa, menos por menos será más. Si un ion tiene carga eléctrica positiva, ¿cuál sería el resultado? Menos por más, menos. Y ya dependería de la concentración de iones que existen en un lugar u otro. Entonces, básicamente va a depender de la carga eléctrica y del gradiente de concentración. ¿Sigue? Muy bien. Bueno, pues sí, ¿por qué son importantes? Pues porque me lo preguntan en el examen, ¿no? Pero
En la vida real es también importante porque los potenciales de equilibrio son los que determinan el potencial de membrana. Y eso permite la neurotransmisión. ¿La que sigue? El potencial de equilibrio de cada ion en general es el siguiente. El potencial de equilibrio del potasio es menos 60, o sea, es negativo, es menos 60. El del sodio es más 60 aproximadamente. Y el del cloruro también es negativo, ¿verdad? Menos 80 en promedio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cada potencial de equilibrio es distinto, ¿verdad? Que son los principales iones que mencionamos: sodio, potasio y cloruro, ¿no? Sin embargo, las células no son permeables solamente a un ion, sino que a varios al mismo tiempo. Particularmente es permeable a estas tres sustancias: a sodio, a potasio y cloruro. Entonces, para ello, también, para poder determinar esto, el potencial de membrana en reposo que existe en una célula, se ideó la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz tiene dos diferencias comparado con la ecuación de Nernst. Primero, considera varios iones, o sea, si te das cuenta, considera potasio, sodio y cloruro. No te espantes por el tamaño de la fórmula, entiéndela, de eso se trata. ¿Vale? Pero lo más importante que considera esta fórmula es esto: la permeabilidad a los iones. Eso no decía la ecuación de Nernst, no decía multiplicas por la permeabilidad. Está así. Básicamente la interpretación de esta fórmula es la siguiente: dependiendo de qué ion tenga mayor permeabilidad o conductancia, que es lo mismo, dependiendo de qué ion tenga más permeabilidad, va a ser el tipo de potencial de membrana que voy a tener. ¿verdad? Ejemplo, si mi célula es muy permeable a sodio, el potencial de membrana va a ser muy similar al potencial de equilibrio del sodio. ¿Está claro? Si mi membrana es muy permeable a potasio, entonces mi potencial de membrana va a ser similar al potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí queda claro? Eso quiere decir que va a ser negativa o positiva la carga eléctrica de la membrana. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Sigue? Entonces, observen cómo esta es la permeabilidad de los iones en reposo. ¿Cuál es el que tiene mayor permeabilidad? El potasio. Eso quiere decir que el potencial de membrana en reposo va a ser más similar a qué potencial? Al potencial de equilibrio de él. ¿Qué quedamos que tiene carga eléctrica de qué? Negativa. Es decir, una célula en reposo tiene un potencial eléctrico negativo, que va aproximadamente de menos 60. La sigue. Que de hecho sería así. Haciendo todo este relajo, podemos hacer esta variable, ¿no? La sigue. Muy bien. Y después de todo eso, ¿para qué sirve el potencial de Goldman-Hodgkin-Katz? ¿O para qué sirve? Bueno, es la que determina que, o sea, por ejemplo, imagínate que una célula en reposo es muy permeable a potasio. ¿Qué carga eléctrica tendrá la célula? ¿Negativa o positiva? Negativa. Pero ¿qué pasa si súbitamente hiciera que el sodio ahora fuera el más permeable? ¿Qué le pasaría a esa carga eléctrica? Cambiaría y se volvería positiva, ¿no? Entonces pasaría de ser negativa a positiva. Y esto es súper importante para que se pueda dar un potencial de acción. ¿No? Entonces esto permite lo siguiente. Ok, la siguiente. Muy bien. El potasio que estaba ahí en los alimentos, ¿no? Muy bien. Me gustó siempre. Empezó a salir feliz. Entonces, se ha visto que la concentración de iones repercute sobre el potencial de membrana en reposo. ¿Para qué ion es más permeable a la célula? Para el potasio en reposo. Por lo tanto, las alteraciones del potasio en sangre repercuten en el potencial de membrana en reposo. ¿verdad? Si aumenta el potasio, disminuye la excitabilidad celular. Si aumenta el potasio, disminuye.
Si disminuye el potasio, aumenta la excitabilidad celular. Básicamente, ¿por qué? Porque aumenta el gradiente de concentración. O sea, quedamos que el potasio es más abundante dentro de la célula, ¿cierto? Si yo aumento el potasio, existirá más o menos diferencia. A ver, supongamos, mi potasio dentro de la célula es 100, supongamos, y mi potasio en sangre es de 10. ¿Cuál sería la diferencia entre 100 y 10? 90, ¿no? Ese es mi potencial, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo el potasio en sangre? Mi constante era 100, ¿no? Y si ahora en lugar de 10 fuera 1, ¿dónde hay mayor diferencia? Si mi potasio fuera de 10 o de 1, ¿dónde hay más diferencia? A ver, 100 menos 10. 100 menos 10. Cuando es de 90 a 100, ¿no? A ver, otra vez. No, sácame el 90 y 100. Ahí va, a ver. Tengo potasio dentro de la célula de 100. Si mi potasio fuera de la célula es 10, mi diferencia es 90, ¿no? Ahora, en el otro caso sería este. Mi potasio es de 100 dentro de las células. Pero si mi potasio fuera de las células fuera de 1, ¿cuál sería la diferencia? 99. ¿Dónde habría más difusión? Si tengo potasio bajo en sangre o si tengo potasio alto. ¿Alto o bajo? Bajo. Porque si tengo el potasio bajo, tengo mayor diferencia de concentración. Por lo tanto, mi excitabilidad aumenta. ¿Me explico? Pero si aumenta el potasio en sangre, esa diferencia de concentraciones disminuye. ¿Me explico? O sea, ahora imagínate, el potasio fuera de las células, fuera de 90, pues esa diferencia es muy pequeña. Por lo tanto, la difusión sería menor y la excitabilidad sería. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Muy bien, ¿estás así? Muy bien, ¿me siguen? Ahora, como habíamos mencionado, también la bomba sodio-potasio TPA será electrogénica, entonces también genera cierta negatividad dentro de la célula. Entonces, la bomba sodio-potasio genera despolarización ligera de la membrana. Genera una despolarización ligera de la membrana. Bueno, una hiperpolarización, perdón. Hace que la membrana sea un poquito más negativa del usual. O sea, no es tan menos 60, es como menos 63. Y esos 3 menos, pues es por la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Ahora, el potencial de acción básicamente se genera porque existe un cambio en la permeabilidad a los iones. El potencial de acción existe gracias a que hay un cambio en la permeabilidad a los iones. Es lo que se conoce comúnmente como impulso nervioso, ¿no? Un potencial de acción es lo que se conoce como un impulso nervioso. Dicen, las neuronas generan impulsos nerviosos. Es el sinónimo de un potencial de acción. ¿La sigue? Básicamente, cuando hablamos de potencial de acción, existen 4 conceptos que son importantes conocer. Primero, potencial en reposo, despolarización, hiperpolarización y repolarización. Potencial en reposo hace referencia a que una membrana está en reposo. No existe modificación en la permeabilidad a los iones. La carga eléctrica se mantiene constante. Eso es potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo, según el texto que tú cheques, puede ser de menos 90 o menos 70 o menos 60, dependiendo incluso de las células. Ahora, si yo tengo mi potencial de membrana negativo, lo puedo volver más negativo o lo puedo volver menos negativo. O sea, lo puedo volver más negativo o menos. Si vuelvo un potencial de membrana menos negativo, a eso se le llama despolarización. ¿Qué es despolarización? Que el potencial de membrana se vuelve menos negativo. De hecho, sería así, menos negativo sería positivo, ¿no? Menos por menos. Entonces, vuelvo
menos negativo. ¿Verdad? Entonces, se caracteriza porque la despolarización implica activación de la mayor parte de las células. La mayor parte de las células generan impulsos eléctricos cuando se despolarizan. En cambio, si hago que mi potencial de membrana se vuelva más negativo, a eso se le llama hiperpolarización. A eso se le llama hiperpolarización. De hecho sería más negativo, más por menos, ¿no? El potencial de membrana sería más abajo. Y usualmente representa inactivación de las células. Cuando tú quieres inhibir una célula y la hiperpolarizas. Repolarización quiere decir que primero tenías un potencial positivo y ahora se vuelve negativo. Eso es repolarización. ¿La que sigue? Vean, este es un ejemplo de ello. Este es potencial de membrana en reposo. ¿Qué va? Es aquel que se mantiene constante. Después, aquí se está volviendo menos negativo o más negativo el potencial. Menos negativo, entonces se está volviendo positivo, ¿no? Está volviendo menos negativo. A esto se le llama despolarización. Ahora, si mi potencial era positivo y ahora se vuelve negativo, a eso se le llama repolarización. Y ahora, si mi potencial se vuelve más negativo, a esto se le llama hiperpolarización. ¿Y queda claro eso para todos? Muy bien, la sigue. Ahora, ¿por qué se genera el potencial de acción? Porque cambia la permeabilidad a los iones a lo largo de todos estos periodos. ¿Sigue? De manera resumida, esto funciona así. Durante el reposo quedamos que la célula tenía una alta permeabilidad a potasio, ¿cierto? Eso me generaba el reposo. Después, en la despolarización, ¿de qué es lo que pasa? Aumenta la permeabilidad a sodio. Por lo tanto, la carga eléctrica se va positivo, ¿cierto? Y después, en la repolarización, ¿de qué vuelve a pasar? Aumenta la permeabilidad a potasio. Entonces, primero aquí, potencial de potasio, el equilibrio, ¿no? Era negativo. Potencial de equilibrio del sodio, sube. Potencial de equilibrio del potasio, vuelve abajo. ¿Explico? ¿Me sigue? Para que se pueda dar un potencial de acción se requiere primero de llegar a algo que se llama punto umbral. Observen aquí que primero tengo mi potencial de membrana en reposo y después tiene que subir y llegar a un punto que se denomina umbral. En este umbral lo que pasa es que se activan canales de sodio dependientes de voltaje. Se activan canales de sodio dependientes de voltaje. Para llegar de aquí a acá requiero de neurotransmisores. Para llegar de aquí a acá requiero de neurotransmisores. Y entonces, ¿puedo hacer que un neurotransmisor me despolarice? ¿O puedo hacer que un neurotransmisor me hiperpolarice y me aleje más? Entonces, de esta manera puedo activar una célula o la puedo inhibir. ¿Queda claro? Pero para ello se requiere llegar a algo que se llama punto umbral. ¿La que sigue? ¿Cómo le hago para que una célula llegue al umbral? Por medio de dos mecanismos. Uno, por otro tipo de canales. ¿Te acuerdas de los canales dependientes del ligando? Estos canales dependientes del ligando pueden ser de dos tipos. Pueden activarse por medio de algo que se llama receptores ionotrópicos o pueden ser receptores metabotrópicos. Un receptor ionotrópico básicamente consiste en que llega un neurotransmisor, abre un canal. ¿Explico? Llega un neurotransmisor, abre un canal. A eso se le llama receptor ionotrópico. ¿Verdad? El ejemplo clásico de esto es la acetilcolina. Y existen receptores metabotrópicos en donde el neurotransmisor activa una proteína G y esa proteína G abre un canal. ¿Explico? Entonces la diferencia es esta. En ionotrópico
el neurotransmisor abre directamente el canal, ¿no? El metabotrópico, entonces primero activa una proteína G y la proteína G es la que activa el canal. ¿Sí queda claro? Muy bien, ¿sí? Entonces vean, aquí está el ejemplo. Entonces vean, o sea, si aquí está el neurotransmisor, si este neurotransmisor no estuviera, se cierra el canal. Cuando está el neurotransmisor se abre el canal, este es ionotrópico. El metabotrópico, en cambio, primero llega el neurotransmisor, activa una proteína G y esa proteína G abre el canal. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Para que se pueda llevar a cabo el umbral o para que se pueda alcanzar el umbral, se puede activar por estos dos mecanismos un canal, por un ionotrópico o un metabotrópico. ¿Sigue? Muy bien. Una vez que se llega al umbral, entonces se llega a algo que se conoce como la activación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Todo canal de sodio dependiente de voltaje tiene dos compuertas: una puerta de activación y una puerta de inactivación. Entonces, de manera normal, cuando una célula no llega al umbral, pues el canal está así, el sodio no puede entrar a la célula, ¿cierto? Pero si yo despolarizo a una célula, automáticamente esta puerta de activación se abre. Por lo tanto, ¿puede pasar el sodio? ¿Sí o no? Pues sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo, esta despolarización hace que se vaya cerrando esta puerta de inactivación. ¿Me explico? Entonces, por un lado, esta se abre, pero por otro lado, al mismo tiempo se empieza a cerrar esto. De hecho, yo lo veo como si fuera como una especie de relojcito cuando programas, por ejemplo, algún hornito de microondas o algo así. Entonces, lo pones, ¿no? Se activa y se acabó. ¿Me explico? Pero fue el mismo estímulo. ¿Me explico? Es decir, para que se pueda activar la puerta de activación, se requiere despolarización. Para que se pueda inactivar el canal, también se requiere de despolarización. ¿Queda claro? ¿Sigue? Entonces, existen tres formas en que puede estar un canal de sodio: cerrado, activo o inactivo. Cerrado, pues es cuando las dos, o sea, cuando la puerta de activación está cerrada y la de inactivación está abierta. ¿No? Abierto o activo, pues es cuando las dos están abiertas. Y se llama inactivo a un canal en donde la puerta de activación está abierta, pero la de inactivación está cerrada. Entonces, la única forma en la que puede pasar el sodio es cuando el canal está en estado activo. ¿La sigue? Vean, aquí están los tres estados de esto. Entonces, puerta de activación, inactivación. Entonces, esto sería un canal cerrado. Cerrado, puerta de activación cerrada, puerta de inactivación abierta. Después, activo se caracteriza porque las dos puertas están abiertas, ¿no? ¿Cómo se abre este canal? Cuando llego al potencial de equidad, cuando llego al umbral, ¿te acuerdas? Cuando llego al umbral se activa este canal. Pero al mismo tiempo, esa despolarización que me abre esta puerta me va cerrando poco a poco esto. ¿Me explico? Hasta que llego al estado final que se llama estado inactivo. En el estado inactivo, la puerta de activación está abierta, pero la de inactivación está cerrada. Entonces, de esta manera, solo puede pasar el sodio cuando está activo, ¿verdad? En los otros dos no puede pasar el sodio. ¿Queda claro? ¿Muy bien? Sí. Muy bien. ¿Sigue? Muy bien. Entonces, si yo aumento los canales de sodio dependientes de voltaje, pues aumento la permeabilidad de la célula al sodio, ¿no? Como consecuencia de ello, entonces me permite mejorar la entrada del sodio. Ahora, ¿por qué el sodio? Porque el sodio hay más fuera dentro de la célula, hay más afuera que adentro. Entonces, ¿qué haría el sodio? Pues entrar.
Y entonces la célula de manera inicial tiene carga eléctrica negativa, ¿no? Y el sodio tiene carga positiva. Entonces hace que el sodio pues, pueda entrar. Eso hace que el sodio sea el ion o el electronito más ideal para toda la despolarización. Muy bien. Entonces, yo estoy así. Muy bien. Después viene la repolarización. Para que pueda iniciar la repolarización se tienen que cerrar primero los canales de sodio. Primero, para que se pueda iniciar la repolarización se tienen que cerrar o inactivar los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, recuerda que la inactivación se da por la misma despolarización. Entonces, ¿quién genera la despolarización? Los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Cómo se activa un canal de sodio? Pues por despolarización. ¿Cómo se inactiva un canal de sodio? Por despolarización también. ¿Vale? ¿Sigue? Después de esto se tienen que abrir canales de potasio dependientes de voltaje. Estos canales de potasio lo que hacen es que se abren cuando la célula tiene carga eléctrica positiva. Estos canales solo se abren cuando la carga eléctrica de la célula es positiva. Entonces, esto condiciona que el potasio, pues ¿dónde tengo más? ¿Dentro de la célula o fuera? Dentro, entonces el potasio sale, ¿no? En ese momento la carga eléctrica de la célula es positiva o negativa. Si estoy en el potencial de acción de esta carga, es positiva, entonces está de acuerdo que el exterior es negativo. Entonces el potasio puede salir más fácil, tanto por concentración como por carga eléctrica. Entonces eso va a hacer que al salir el potasio pierdo cargas positivas y vuelva a regresar el potencial hacia abajo. ¿Sigue? Este canal de potasio solamente funciona cuando la célula tiene carga eléctrica positiva. Entonces, este solo tiene una compuerta. Está en reposo, pues está cerrado. Solamente se abre cuando una célula se despolariza. Si una célula se despolariza, se abre este canal y después vuelve a caer. Por eso es que participa en la repolarización. Ahora, este canal de potasio tarda en cerrarse. Ese canal de potasio tarda en cerrarse. Como consecuencia de que tarda en cerrarse, genera una ligera hiperpolarización después. Genera una ligera hiperpolarización. ¿La sigue? Muy bien. Entonces, debido a que el potasio es el ion extracelular más abundante, el intracelular más abundante, ¿verdad? Si yo abro una puerta puede salir muy fácil. Y como en ese momento el potencial de la célula es positivo y afuera es negativo, puede salir más fácil. De manera que el potasio es el ion ideal para la repolarización. ¿La sigue? Muy bien. Entonces, observemos esto. Esto de aquí es un gráfico de un potencial de acción. Este es reposo, este es umbral. Para llegar de aquí a acá requiero neurotransmisores que pueden activarse ionotrópicamente o metabotrópicamente. Después aquí, en este momento se abren canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Qué va? Aquí primero estaba el canal de sodio cerrado, aquí se activa. Después aquí en este punto los canales de sodio se inactivan. ¿Qué va? Y también se abren canales después de ¿quién? De potasio. Eso va a hacer que el potasio salga rápidamente y entonces disminuye el potencial. Pero como te dije que ese canal de potasio tarda en cerrarse, se genera una ligera hiperpolarización. ¿Sí te das cuenta? De hecho aquí viene el cambio de la permeabilidad de los iones. Primero el sodio aumenta su permeabilidad, después disminuye. Y después aumenta la permeabilidad al potasio. ¿Sí queda claro? Entonces de esta manera se genera un potencial de acción por cambios en la permeabilidad. Sigue. Debido a que los canales de sodio están inactivos o se inactivan, existe algo que se llama periodo refractario. El periodo refractario es que yo, a pesar de que le mando un estímulo eléctrico, no se puede otra vez volver a despolarizar. ¿Por qué? Porque los canales están inactivos.
Y si yo mando un impulso cuando están inactivos los canales, no se va a generar nuevamente un potencial de acción. Entonces, el periodo refractario está dado por los canales de sodio dependientes de voltaje. La que sigue. Existen dos periodos, un periodo refractario absoluto y uno relativo. El absoluto quiere decir que, pese al estímulo que tú le des, no se genera potencial de acción. El periodo refractario relativo se caracteriza porque si tú das un estímulo muy intenso, puedes generar un pequeñito potencial de acción. ¿Ya? ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? En el periodo refractario absoluto, todos los canales de sodio están inactivos. Y en este solo algunos. Inactivos todos, inactivos algunos. Esa es la diferencia entre el periodo refractario absoluto y el relativo. La sigue. ¿Para qué todo este relajo? Porque muchas sustancias o muchos fármacos intervienen en el potencial de acción. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que disminuir la excitabilidad, o por ejemplo en las neuronas, cuando hay crisis convulsivas, disminuye la excitabilidad con ciertos bloqueadores. O por ejemplo en el corazón, cuando los canales están muy activos y generan arritmias. Entonces, por ejemplo, bloquear los canales de sodio te ayuda a disminuir la neurotransmisión y también las arritmias. ¿Sigue? Okay. ¿Qué otros iones pueden actuar? El cloro. El cloro lo que hace es que inactiva a las células. El cloro, la función que tiene es que inactiva a las células. La función del sodio, del cloro, es que inactiva a las células. En este caso funciona de la siguiente manera. Si yo abro un canal de cloro, donde hay más cloro, fuera de las células o adentro, fuera, entonces el cloro entra. Pero ¿qué carga eléctrica tiene? Negativa, entonces vuelve a la célula más negativa. Entonces, lo que hace es que este ion hiperpolariza. ¿No? Este ion lo que hace es que hiperpolariza. Por eso funciona como inhibición cuando abro canales de cloro. Vamos a ver que el neurotransmisor GABA funciona por este mecanismo. Activa canales de cloro. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Sigue? Entonces, vean, este es el canal de cloro. Está cerrado. Si llega un neurotransmisor llamado GABA, se abre. Y entonces hace que el cloro entre a la célula. Pero ¿qué carga eléctrica tiene el cloro? Negativa. Eso hace que mi célula se hiperpolarice, que se inactive. ¿Sigue? Muy bien. El calcio solamente participa en el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿no? Y genera algo que se denomina meseta, ¿no? Entonces funciona como un neurotransmisor, bueno, funciona como una sustancia que despolariza también. Es una sustancia que despolariza, pero solamente se encuentra en el músculo cardíaco. ¿Sigue? Entonces, básicamente, bueno, hay varios tipos de canales de calcio, ¿a qué va? Que algunos se activan por voltaje y que participan de manera importante en la contracción del músculo. ¿Sigue? Y se pueden inhibir también, ¿a qué va? Por medio de sustancias selectivas que se llaman canales de dihidropiridinas, ¿a qué va? Que vamos a ver más adelante en músculo.